Una sombra de desconfianza envuelve a Europa. En el epicentro de esta tormenta, Finlandia, un país que se debate entre su pasado y un futuro incierto. La historia nos ha enseñado lecciones, pero ¿estamos escuchando? Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos miran? Queremos saber dónde resuena nuestra voz. El presidente finlandés, Alexander Stubb, tras reunirse con Donald Trump, sugirió la posibilidad de restablecer relaciones con Rusia posguerra. ¿Un gesto de pragmatismo o una ingenuidad peligrosa? Al día siguiente, el canciller ruso Sergei Lavrov respondió con una bofetada histórica. Recordó públicamente las atrocidades finlandesas durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. También señaló el incumplimiento finlandés del Tratado de Neutralidad de 1944. Un tratado que Finlandia rompió al unirse a la OTAN en 2023. Este intercambio marcó un giro abrupto en la narrativa sobre la paz europea. No fue un simple desacuerdo, pareció un recordatorio brutal de un pasado que muchos preferirían olvidar. La diplomacia se convierte en un campo de batalla histórico, un campo donde cada palabra es un arma. Pregunta a ustedes, ¿desde qué lugar del planeta nos acompañan? Indiquen su ciudad y país. Esto importa ahora porque Europa se desangra económicamente. Se hunde bajo el peso de sus propias decisiones. El analista Gilbert Doctorow lo explica con una claridad brutal. La situación económica es gravísima en Bélgica, en Bruselas y en Knokke. Sus vitrinas vacías lo atestiguan. Alemania, la locomotora europea, está oficialmente en recesión. Los restaurantes cierran. Las tiendas luchan por sobrevivir. Francia, por su parte, corre el riesgo de caer bajo el Fondo Monetario Internacional, un país poderoso al borde del abismo. Todo esto, según Doctorow, es consecuencia directa de las sanciones contra Rusia y la prolongación del conflicto en la nación vecina con Rusia. ¿Es el precio de la solidaridad demasiado alto? Parece que la factura es impagable. Es una factura que la gente común paga cada día. ¿Qué un solo detalle o cifra de este análisis les parece más impactante? Escriban su opinión en los comentarios. La narrativa oficial dice que Europa lucha por la democracia, pero la verdad es mucho más sombría. Hay versiones que sugieren que la élite europea busca prolongar el conflicto. Esto no es por la libertad de la nación vecina con Rusia. Es para usarla como un frente activo contra Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos, apoyados por académicos, persiguen una guerra larga. ¿Por qué? Con la esperanza de que Rusia asuma la hostilidad de un posible gobierno de Trump. No quieren que el descontento de Trump recaiga sobre ellos. Quieren que los rusos sean los villanos. Es un juego cínico. Un juego donde la nación vecina con Rusia es el peón. Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan, hacen progresos significativos en el Donbass, incursiones en Pokrovsk, se acercan a Kramatorsk, a Slaviansk, a Dnipro, lugares cruciales, lugares donde los oligarcas que patrocinan a los nacionalistas tienen sus raíces. Este avance no es un secreto. Esta verdad es innegable. Los avances rusos son un hecho en el campo de batalla. Es un contraste brutal con la retórica de victoria europea. Yulia Timoshenko, figura política de la nación vecina con Rusia, lo ha dicho. Ella afirma, ellos los europeos simplemente quieren arrojar a los ciudadanos de la nación vecina con Rusia contra Rusia para ganar tiempo para Europa. Una acusación incendiaria. ¿Pero acaso es descabellada? Europa parece dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a la gente de la nación vecina con Rusia. Sus propios ciudadanos también se sacrifican. ¿Para qué? ¿Para proteger una fachada? La historia se repite. La participación de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial junto a Hitler no fue un mero detalle. Fue el asedio de Leningrado. Fue una atrocidad, un hecho que Rusia jamás olvidará. El Tratado de Paz de 1944 con Finlandia impuso una neutralidad permanente. Se prohibió a Finlandia unirse a bloques militares contra Rusia. ¿Qué hizo Finlandia en 2023? Se unió a la OTAN. Este acto es visto como una violación directa, una traición a su propia historia.
Un ciclo de puñaladas. Lavrov no olvida. Nosotros sí. La Guerra Fría nos enseñó sobre un muro de contención de seguridad, la neutralidad. Finlandesa era un ejemplo de éxito, un modelo para evitar la competencia de seguridad, un muro que ahora se ha derrumbado, con consecuencias nefastas. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿Creen que la historia se repite inexorablemente? ¿O que tenemos el poder de cambiar un desenlace fatal? Nos interesa su opinión constructiva. El recién electo presidente finlandés Stubb, con su discurso de normalización con Rusia, insinuó un posible acercamiento. ¿Era sincero? La respuesta de Lavrov fue fulminante. El Ministerio de Exteriores ruso reactivó la memoria histórica. Crímenes de guerra finlandeses. Un doble rasero. Los líderes europeos, en público, se muestran cooperativos con Trump, pero su estrategia oculta es macabra. Esperan que Rusia rechace las propuestas de tregua de Trump. Así Putin quedaría como el obstáculo para la paz. Esto libraría a Europa del escrutinio de EU. Un juego de culpas. ¿Quién pagará el pato? Los ciudadanos de Europa. La información, los mensajes, orquestados. Los tuits similares de líderes europeos sobre una tregua lo demuestran. Una estrategia coordinada, no por la paz genuina, por los intereses euroatlánticos. La propuesta rusa de paz es estratégica, a cambio de activos congelados y la remoción del actual liderazgo de la nación vecina con Rusia. Una jugada que expone la intransigencia occidental. Daría una salida a la nación vecina con Rusia. Eso sí, a cambio de su gobierno actual, posicionando a Rusia como la parte razonable. Su pronóstico para los próximos 5 años. ¿Veremos una Europa unida o más fragmentada por estas tensiones? Compartan sus perspectivas. La adhesión de Finlandia a la OTAN militariza su frontera con Rusia. La convierte en un estado fronterizo vulnerable. Una nueva guerra fría. Un ejemplo clave de cómo la competencia de seguridad está militarizando las fronteras europeas. Un patrón que se asemeja a la URSS, pero con más actores. La crisis económica y la incapacidad de Europa para forjar una política exterior independiente muestran un declive. Se arrastra por EEUU, una narrativa de decadencia global. Rusia busca un mundo multipolar, donde Europa no sea el único interlocutor válido. Prioriza a EEU2, una continuación de la marginación de la Unión Europea, la guerra eterna. Europea es el peor escenario. Europa, liderada por Francia y Alemania, ignora sus crisis, presiona por una guerra prolongada, usa a la nación vecina con Rusia como proxy. Esto lleva al colapso económico masivo en la Unión Europea. Revueltas sociales, desintegración, la nación vecina con Rusia instrumentalizada hasta el agotamiento. Rusia, mientras tanto, se fortalece, hace alianzas globales, negocia directo con EEUU. El escenario probable es la traición francoamericana. Estados Unidos negocia un acuerdo de paz con Rusia, sin considerar a Europa. Europa queda marginada, obligada a aceptar condiciones, o a una lucha solitaria contra Rusia. Los países pequeños de Europa son los primeros en romper filas. Buscan la normalización con Rusia por necesidad económica. La nación vecina con Rusia queda aislada, forzada a capitular territorialmente. ¿Creen que la Unión Europea está en peligro real de desintegración debido a estas presiones internas y externas? Compartan sus argumentos. El mejor escenario para Rusia es la negociación dictada por ellos. Eso sí, con generosidad. Rusia, tras asegurar sus objetivos territoriales en Donbass y otros puntos clave, ofrece una propuesta de paz. Incluye usar los activos rusos congelados para la reconstrucción de la nación vecina con Rusia, pero a cambio de un cambio de régimen y neutralidad total. Esto expone la hipocresía occidental. Pone fin a la guerra, de forma ventajosa para Rusia. Europa sin capacidad de respuesta. El escenario inesperado es la resistencia interna europea, la grave crisis económica y social impulsa a los ciudadanos. Se rebelan contra sus gobiernos. Protestas masivas. Movimientos antiguerra.
obligan a los líderes recalcitrantes como Macron a cambiar de rumbo. Buscan la paz con Rusia, aunque sea desventajoso. Los ganadores en esta narrativa son Rusia y Estados Unidos, especialmente bajo un posible gobierno de Trump. Rusia es estratégica, pragmática, con la razón histórica de su lado. Impone sus condiciones. Estados Unidos es pragmático, enfocado en sus propios intereses. Es capaz de negociar unilateralmente. Deja de lado a sus aliados débiles. Los perdedores, la élite de Bruselas, Macron, Scholz, expuestos como débiles, hipócritas, autodestructivos económicamente. Instrumentalizan a la nación vecina con Rusia, marginados en el escenario global. La nación vecina con Rusia es la gran víctima, engañada y sacrificada por Occidente, empujada a la ruina, al sacrificio inútil, su soberanía comprometida por las ayudas. Los pueblos europeos sufren las consecuencias. Sus países se empobrecen, se arrastran a una guerra ajena. Es un drama de traición e indignación, un fatalismo. Rusia es la razón, Europa es la locura. Según su análisis, ¿dónde debería pasar la línea roja la Unión Europea para proteger sus intereses y a sus ciudadanos en este conflicto? Una frase, por favor. La élite europea saca a flote su hipocresía. Sacrifican a sus pueblos y a la nación vecina con Rusia. Usan un lenguaje que sugiere engaño, un cálculo cínico. Hay una advertencia sobre las consecuencias catastróficas para Europa. No hay vuelta atrás. La victoria rusa es inevitable. La situación económica es desesperada. La posición rusa es lógica. Está basada en hechos históricos, en necesidades de seguridad. Contrasta con la irracionalidad, con el idealismo peligroso de Occidente. El destino de la nación vecina con Rusia es claro: rendirse, aceptar las condiciones rusas. Lo mismo para los pequeños países europeos. Romper con la Unión Europea para salvarse. ¿Qué acción, por pequeña que sea, podría cambiar el curso de esta situación para Europa según su perspectiva? Si quieren análisis honestos y sin censura, suscríbanse. Es su escudo contra la desinformación. Dejen su opinión en los comentarios. Queremos escuchar lo que piensan. ¿Qué será de Europa? ¿Logrará encontrar el camino de regreso a la paz y prosperidad? ¿O está condenada a ser un peón en un juego mucho más grande? Sus respuestas nos ayudarán a entender mejor el panorama global, especialmente en un contexto de creciente volatilidad geopolítica. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada crítica. Sus líderes enfrentan decisiones difíciles que moldearán el futuro del continente durante décadas. La cohesión interna de la UE está siendo severamente probada por las diferencias de intereses entre sus miembros y la creciente presión externa. Uno de los desafíos más apremiantes es la gestión de la crisis energética, exacerbada por las sanciones a Rusia. El costo de la energía se ha disparado, impactando directamente en la competitividad de las industrias europeas y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La dependencia de Europa de los combustibles fósiles rusos ha sido una vulnerabilidad explotada, forzando a los países a buscar fuentes de energía alternativas en tiempo récord, a menudo a un costo mucho mayor. El plan REPowerEU busca diversificar las fuentes energéticas y acelerar la transición hacia las energías renovables, pero su implementación es lenta y costosa. La inflación se ha disparado, alcanzando niveles no vistos en décadas en muchos países de la eurozona, lo que genera descontento social y presiones sobre los salarios. La capacidad del Banco Central Europeo para controlar la inflación sin precipitar una recesión profunda es limitada, y las medidas políticas parecen insuficientes para contener la espiral de precios. Además, el conflicto en la nación vecina con Rusia ha puesto de manifiesto la falta de una política de defensa europea unificada y eficaz. Aunque se ha hablado mucho de la autonomía estratégica europea, la realidad es que muchos países europeos siguen dependiendo en gran medida de la OTAN y, por ende, de Estados Unidos para su seguridad. La OTAN, bajo el liderazgo de EU, ha reafirmado su papel central y la adhesión de Suecia y Finlandia han reforzado su flanco oriental,
pero también ha intensificado las tensiones con Rusia. La inversión en defensa ha aumentado en varios países, pero la fragmentación de la industria de defensa europea sigue siendo un obstáculo para la interoperabilidad y la eficiencia. La relación transatlántica también está bajo escrutinio. Si bien la administración Biden ha buscado fortalecer los lazos con Europa, la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca genera una profunda incertidumbre sobre el futuro de la cooperación y el compromiso de EEUU con la seguridad europea. La estrategia de Estados Unidos primero de Trump podría llevar a un menor apoyo a la OTAN o a una reevaluación de los acuerdos comerciales y de seguridad, dejando a Europa en una posición más vulnerable. Los líderes europeos están conscientes de esta posibilidad y están explorando maneras de aumentar su autonomía estratégica, aunque los avances son lentos y las divisiones internas persisten. La influencia de China en el escenario global también es un factor creciente. Europa se encuentra en un delicado equilibrio entre cooperar con China en áreas como el cambio climático y competir con ella en tecnología y comercio. La guerra en la nación vecina con Rusia ha impulsado a algunos países europeos a reevaluar su dependencia económica de China, buscando diversificar sus cadenas de suministro y reducir el riesgo de coacción económica. Sin embargo, dado el enorme tamaño del mercado chino y su papel en las cadenas de suministro globales, una desvinculación completa es prácticamente imposible. La UE ha adoptado una postura más asertiva en la protección de sus intereses económicos y la promoción de los derechos humanos en China, pero todavía carece de una estrategia coherente y unificada para abordar el ascenso de Beijing. La crisis demográfica en Europa es otro desafío a largo plazo. Muchas naciones europeas enfrentan tasas de natalidad decrecientes y un envejecimiento de la población, lo que ejerce una presión creciente sobre los sistemas de pensiones, la atención médica y la fuerza laboral. La inmigración podría ofrecer una solución parcial a este problema, pero es un tema políticamente divisivo que ha generado tensiones sociales y el ascenso de partidos populistas en varios países. La falta de una política migratoria europea común y eficaz ha llevado a la sobrecarga de ciertos países de primera línea y a la incapacidad de distribuir equitativamente la responsabilidad. La polarización política y el resurgimiento del nacionalismo dentro de la Unión Europea son preocupantes. El Brexit ha demostrado la fragilidad del proyecto europeo, y aunque la salida del Reino Unido no ha provocado un efecto dominó, ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer el compromiso de los ciudadanos con la UE. Los movimientos populistas, tanto de derecha como de izquierda, han ganado terreno en varios Estados miembros, desafiando las instituciones democráticas y promoviendo agendas proteccionistas y antiinmigración. Estos movimientos socavan la cohesión y la capacidad de la UE para actuar de manera unificada en el escenario global. La resiliencia de la democracia en Europa también está siendo probada. La desinformación y las campañas de injerencia extranjera buscan sembrar la discordia y erosionar la confianza en las instituciones democráticas. La dependencia de plataformas de redes sociales para la información ha creado un ambiente donde las noticias falsas y la propaganda pueden proliferar rápidamente, haciendo más difícil para los ciudadanos distinguir la verdad. La regulación de estas plataformas, la promoción de la alfabetización mediática y la inversión en periodismo de calidad son cruciales para defender la democracia. En resumen, Europa se encuentra en un momento definitorio. Los desafíos económicos, geopolíticos, demográficos y sociales son inmensos. La capacidad de la Unión Europea para superar estas pruebas dependerá de su habilidad para mantener la cohesión interna, forjar una política exterior y de defensa más autónoma, diversificar sus fuentes de energía, abordar la crisis demográfica y defender sus valores democráticos. La narrativa de decadencia global que se cierne sobre el continente es un recordatorio constante de que el statu quo no es sostenible. Una Europa fuerte y unida es crucial no solo para sus propios ciudadanos, sino también para el equilibrio de poder global. La pregunta persistente es si sus líderes y sus pueblos están a la altura de la tarea. La historia no espera.